Toda persona que empieza una dieta de adelgazamiento es normal que se pregunte qué alimentos pueden comer, qué alimentos no, qué me va a hacer que engorde más, qué me va a hacer que engorde menos. Y entre esas preguntas casi siempre está el de si la patata engorda, en cómo debería comer la patata para que me engorde menos si fuese posible. Pues es de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en este vídeo en concreto de la patata cocida, porque os voy a explicar una manera de preparación de la patata y de consumirla que tan apenas, de verdad tan apenas, os va a aportar calorías, que va a ser un alimento que muy fácilmente vais a poder incluir, en primer lugar, en una dieta equilibrada y en segundo, o al mismo tiempo, en una dieta de adelgazamiento, una dieta que os ayude a perder peso en poco tiempo. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí te lo cuento. A la hora de consumir patatas, un alimento ya de por sí muy rico en vitaminas y especialmente en hidratos de carbono, tenemos que tener presente dos cosas. En primer lugar, que sea un alimento que forme parte de una dieta equilibrada, es decir, que si comes patatas en la misma comida no comas pasta, porque sería una brutalidad de hidratos de carbono. Lo ideal es siempre pues comer las patatas con un filete, con un trozo de pescado, etcétera, etcétera, porque así combinas hidrato de carbono y proteína, algo que es necesario en una dieta de adelgazamiento. Y en segundo lugar, la forma de cocción, ¿de acuerdo? La forma de cocción de la patata es fundamental. Si te tomas las patatas como nos gustan a la mayoría, es decir, fritas y demás, pues tienes que pensar que 100 gramos de patatas aproximadamente te van a aportar casi 300 calorías. Es un auténtico disparate, ¿de acuerdo? En cambio, la patata cocida, te tengo que decir que apenas engorda. Engorda muy poco. 100 gramos de patata cocida vienen a aportar unas 80 calorías. Es algo más si comes la patata con piel. Es decir, que si la preparación la hierves y comes también la piel. La verdad es que comer la piel en la patata cocida no es necesario del todo. Es simplemente necesario, y esto sí que es importante, cocerla con la patata al mismo tiempo. Después te la puedes comer o no en función de tus gustos. Pero la manera más adecuada de comer esta patata cocida para que además nos engorde menos es un detalle muy sencillo y que parece estúpido. No comer la patata de recién hecha. Tú coces las patatas como tengas tradición, lógicamente sin mantequilla, sin aceite y demás, simplemente agua hervida y patata. Y a posteriori las refrigeras. Tienes que conseguir que la temperatura en el interior de la patata baje pues alrededor de los 4 o 5 grados como mínimo. ¿Por qué recomendamos esto? Pues básicamente porque cuando conseguimos bajar la temperatura de la patata cocida durante 3 o 4 horas, es decir, tú cueces la patata en un bol, en una cazuela con agua, la dejas que se atempere y luego la metes a la nevera, lo que conseguimos es transformar ese almidón de la patata haciendo que sea un almidón de tipo resistente o casi resistente. Este almidón tiene una peculiaridad y es que no provoca un alto índice glucémico. Es decir, tú comes el hidrato de carbono de la patata y este no va a provocar tanto pico de glucosa luego en sangre. Va a ser una manera ideal de no incrementar los niveles de insulina. Esto es fundamental en cualquier dieta de adelgazamiento. No solo las calorías, que ya te digo que 100 gramos de patata hervida tal cual, como te decía antes, son 80 calorías, sino que además el aporte que nos va a dar de incremento de glucosa en sangre sea el mínimo posible. Y ya te digo, es tener esta precaución, simplemente es un consejo sumamente absurdo, pero que hace que todavía, y a pesar de que tiene calorías, unas 80 como te digo, sea un complemento perfecto para cualquier dieta de adelgazamiento, siempre y cuando no sea que estés practicando una dieta de estas keto donde se prohíbe o la dieta te dice que no tomes prácticamente ningún tipo de hidrato de carbono. Aún así, en esas dietas, esta forma de tomar la patata sería la ideal, porque por más que digan en estas dietas
hay que también tomar una pequeña parte de hidratos de carbono. Y además hay que reconocer que la patata hervida tal cual pues tiene mayor poder saciante que no otros tipos de hidratos de carbono. Ojo, a años luz que las proteínas, pero es de las formas de hidratos de carbono que más nos llenan, que más nos satisfacen, y esto es especialmente importante cuando haces una dieta de adelgazamiento. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.